presidentes de El Salvador durante el siglo XX. Recordarán que en 1900, bueno, dentro de ese contexto, incluso para un día en la vida, sí es necesario remitirnos casi a inicios del siglo XX, porque todo tiene que ver, o sea, las causas están ahí desde esos inicios. En 1929 llegó al poder un presidente, a ver si alguien recuerda quién llegó en 1929. Esto les puede servir para el avanzo de ahora de noviembre, porque esto es El sociales. 29. En el, 1929. es que no sé si era Araujo. Pero ¿cuál de los Araujos? Porque hubo dos Arturo. Araujos. Ah, Arturo, Arturo. muy bien. Y Y de ahí le quita, o sea, toma va, golpe de Estado, como que se voy a llama. aprovechar, o sea, dentro del contexto de un día en la vida, voy a aprovechar también de una vez para hablar brevemente, ¿verdad?, de otro escritor salvadoreño. Arturo Araujo buscó para que hicieran su proyecto de gobierno, su proyecto que iba a lanzar en la campaña, ¿verdad?, electoral. Ustedes saben que los presidentes, cuando están como candidatos, van por los pueblos, hablando, exponiendo, digamos, cuál es su proyecto si llegan al poder. Entonces, Arturo Araujo buscó a un escritor de ese momento y fue, no sé si alguien lo sabe, no, Alberto Maferrer. Arturo Araujo le pidió al profesor, que era un profesor también, Alberto Maferrer era docente y ya escribía, ¿verdad? Le pidió a Alberto Maferrer que le redactara un proyecto para presentárselo al pueblo en su campaña electoral. Entonces, a raíz de lo que Araujo le había pedido, Arturo Araujo, siempre hay que especificar porque usted lo pone Araujo, recuérdese que en una década anterior había estado Enrique Araujo, Manuel Enrique Araujo. Entonces, Manuel Enrique Araujo fue el que fue asesinado en 1913, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser que se confunda y en una prueba, si usted ve los dos nombres, tenga esa duda, ¿verdad? Araujo es el que asesinan en 1913 y Arturo Araujo es el que llega a la presidencia un poco por el voto, podríamos decir, más, aparentemente más democrático. Entonces, Maferrer, ante la petición de Araujo, escribió uno de los ensayos que ustedes creo que leyeron en 9º grado, el Minimum Vital. Si lo leyeron, más o menos recordarán de qué trata el Minimum Vital. Me acuerdo de que eran como las necesidades básicas. Es que eran 3 obras, así que no sé si me estoy confundiendo Ajá, con es otra. que la otra es El dinero maldito y el otro Leer y escribir. Pues sí, Entonces el Minimum Vital, casualmente, imagínense que estamos a inicios, estamos en la segunda década del siglo XX. Entonces, casualmente, o sea, digo casualmente porque también si ahora para nosotros todavía es bastante difícil viajar a Europa, en aquella época era mucho peor, porque había que viajar en barco, las condiciones eran mucho más precarias para un salvadoreño, pero Maferrer había tenido la suerte de viajar a Rusia. Y recuerdan ustedes que en 1917 se dio la Revolución Rusa, ¿verdad? Entonces, cuando Maferrer había estado, si mal no recuerdo, como en 1926 estuvo en Rusia. Creo yo, no hay una información demasiado clara también sobre Maferrer respecto a eso. Quizá Maferrer pertenecía o estaba inscrito en el Partido Socialista de ese entonces, porque el Partido Socialista sí comenzó a mandar a sus adeptos, a la gente más cercana que fuesen intelectuales, los comenzó a enviar a Rusia como para que vayan, conozcan cómo es la situación allá. Entonces, Maferrer, a raíz de lo que vio en Rusia, pensó que aquí en El Salvador si había un presidente que quería un proyecto de gobierno
podía por lo menos darle lo mínimo a la población salvadoreña. Entonces el mínimo vital, de hecho, hay gente que critica, ¿verdad? Sí, pero ahí solamente dice que el Estado es el responsable de darle lo básico a las personas, o sea, porque ahí dice por lo menos tener techo, que haya educación, que haya salud. Estamos hablando de aquella época, no había unidades de salud por todos lados, ¿verdad? Quizá había uno que otro hospital. Entonces, pero en el mismo mínimo vital dice que si ya el ser humano, la persona necesita tener riquezas o lo que sea, que trabaje. O sea, el Estado está en obligación de darnos lo básico, dice el mínimo vital, ¿verdad? Pero ya después, si usted quiere riqueza, quiere lujos, si quiere una casa ya de 2 plantas, de 4 plantas, si quiere un carro, ya para eso debe trabajar usted. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Con ese proyecto de Arturo Araujo, imagínense los salvadoreños de aquella época. Entonces, cuando él iba por los pueblos, la gente pensaba, puchica, si este presidente gana, ustedes ya tienen que ir pensando, la mayoría de ustedes al tener 18 años están en la edad de que van a tener que dar el voto en las próximas elecciones. Y cuando uno va a votar, no solamente tiene que ir a votar por el partido que toda mi familia ha votado toda la vida. No, ustedes tienen que aprender a tener una mente crítica. O sea, no es simplemente dar mi voto, porque ese voto puede ser para bien o para mal en un futuro. Después ustedes mismos se pueden arrepentir. Puchica, ¿yo por qué voté por este partido o por esta persona, verdad? Entonces, piensen que a ustedes les llegan a ofrecer de repente, ¿verdad? Todos los estudiantes salvadoreños que estén en edad de ir a la universidad va a ser gratis, no importa que sea privada. Bueno, cualquier persona se enamora de eso. Entonces, piensen en los campesinos, piensen en los indígenas y que les ofrecían tierras para cultivar, tener una casa digna, que hubiese salud, que se construyeran escuelas para que sus hijos vayan también a instruirse, ¿no? Entonces, cualquier persona, bueno, fue y dio el voto. Y así Arturo Araujo llegó a la presidencia. ¿Qué pasó? Araujo llegó en el 29 y en diciembre de 1930, en diciembre del 31, Maximiliano Hernández Martínez le dio golpe de Estado. Entonces, en diciembre del 31 da golpe de Estado Maximiliano Hernández Martínez y en enero, el 22 de enero de 1932, se dio ese histórico levantamiento indígena campesino en la zona de Occidente. Es cierto, alguien va a decir, sí, pero ahí no fueron solamente los indígenas ni solo los campesinos los que hicieron toda esa movilidad, ¿verdad? Uno de los dirigentes políticos, podríamos llamarlo de alguna forma, de ese momento fue Farabundo Martí. Si quieren, anótenlo, porque eso sí nos va a servir mucho dentro de la historia no solo de la literatura, sino de la historia de nuestro país. Farabundo Martí era hijo de un terrateniente de la zona de Occidente, de la zona de la Libertad. Por cierto, hay un pueblo en la Libertad que se llama Teotepeque. En Teotepeque vivía la familia de Farabundo Martí. Su padre era dueño de fincas de café. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues su familia tenía posibilidades económicas, entonces Farabundo Martí estudiaba en la Universidad del Salvador, que era la única universidad que existía en ese momento en el país. Entonces, él estudiaba Derecho y claro, al estudiar en la universidad había leído ya un poco más, tenía más conocimiento de lo que había pasado allá en Rusia. Entonces esos cambios, este hombre comienza a ponerlos en práctica, casualmente en contra de personas como su padre, que era un terrateniente, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, no de conocer a Farabundo porque soy vieja, pero no tanto,
Pero sí de vivir en Teotepeque, el pueblo de donde había sido Farabundo Martí. Y cuando nosotros llegamos a vivir ahí en la década de los 80, justo a raíz de la guerra, tuve la oportunidad de conocer personas, adultos mayores, que sí habían conocido a Farabundo. Y yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención lo que la gente mayor hablaba de este hombre, ¿verdad? Porque aquí en el país, o sea, después no, con la llegada de la guerra civil y todo eso, o sea, la imagen de Farabundo se ha tratado como ese comunista, ese buchinchero, como le quiera llamar la gente, ¿verdad? Pero yo recuerdo que, por ejemplo, una señora, Rosa Ayala se llamaba la señora, ella me contaba que la mamá de ella era sirvienta, hacía oficios domésticos ahí en la casa de la familia de Farabundo. Y ella, la señora, cuando me lo contaba, me decía, cuando el señorito venía a la casa, cuando venía los fines de semana, que, o sea, durante la semana vivía en San Salvador, Farabundo, porque estudiaba. Entonces ella me dice, cuando el señorito venía a la casa, todos los hijos de los criados de la casa, me dice, él nos traía a veces dulces, que en aquella época un dulce era uno de los mejores regalos. Uno no encontraba dulces fácilmente en una tienda. Y cuando él llegaba a la casa, me decía la señora, a él no le gustaba que los criados comieran en la cocina sentados en el suelo, sino que él nos llevaba a que comiéramos en la mesa del comedor de la familia, ¿verdad? Al papá de Farabundo no le gustaba eso, porque le decía que al indio no había que tratarlo igual, que al mismo nivel de ellos, porque si no los indios se les van a subir las cosas, los humos a la cabeza y después se van a poner en nuestra contra. Eso lo decía la señora. Y así varios señores, yo tuve la oportunidad de hablar con gente, ahora ya murieron lógicamente, que lo habían conocido. Entonces, a tal grado que parece que el padre de Farabundo en algún momento le dijo que lo iba a desheredar, porque si él estaba más a favor de esos indios que no tenían ni dónde caer muertos, entonces que se fuera con ellos y que la herencia que tenía para él se la iba a dejar a los otros hijos. Entonces, Farabundo Martí va a ser como el cabecilla político, podríamos llamarlo de alguna forma, ¿verdad? De ese levantamiento del 32. Y yo creo que esta parte es bien importante manejarla porque esos acontecimientos del 32 van a influir incluso en la guerra civil salvadoreña. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta. No. Bueno, otro dato importante de 1932, que también puede servirles para sociales, es que en esa famosa masacre del 32 en la zona de Izalco, ahí perdió la vida como el cacique, digamos, de esa zona, que era, vamos a ver quién era el cacique que murió ahorcado de una ceiba que está en el centro de Izalco. A ver si recuerdo. No era Feliciano Ama. Feliciano Ama, muy bien. Entonces, ustedes pueden anotar ahí en su cuaderno. Feliciano Ama era el cacique indígena de la zona de los Izalcos. De hecho, así se le llamaba, la zona de los Izalcos. Porque ahí está Izalco, Nahuizalco, Nahuilingo, está, o sea, la zona de Apaneca, Ataco. Toda esa zona era zona indígena. Y ustedes también estudiarían el año pasado, creo que en esta época, el 22 de enero del 32, los indígenas y los campesinos, porque no, o sea, los indígenas también eran campesinos, pero no todos los campesinos eran indígenas. Entonces se levantaron, o sea, hicieron un levantamiento, salieron a las calles con machetes, con palos, o sea, sí es cierto que quemaron algunas casas de las fincas que estaban por ahí cerca, porque esta gente es la que décadas atrás había quedado sin tierras cuando se les
se les expulsó de los lugares donde vivían para poder sembrar café. Ustedes, si han ido alguna vez por esa zona de la Ruta de las Flores, toda esa es una zona cafetalera, una zona muy rica. La tierra se presta, ¿no?, para el cultivo del café. Entonces, cuando el café comenzó a tener auge aquí, a toda esa gente se le sacó de donde vivía y se le mandó a vivir a lugares donde no tenían tierras para cultivar. Y si eran campesinos, lógicamente necesitaban tierra para sembrar maíz y frijoles. Entonces, ante ese levantamiento indígena campesino, la Fuerza Armada de la época, bajo la dirección de Maximiliano Hernández Martínez, reunió a toda la población en la parte como central de ahí de Izalco. Cuentan algunos libros que hablan de la historia de esa época, que los camiones del ejército, las tanquetas también se pusieron en las bocacalles, o sea, donde iba a salir, donde podría haber escapado la gente, y que desde ahí ya, una vez que la gente estaba reunida, que los soldados incluso salieron a los ranchos a pedirle a la gente que fuera al pueblo porque el presidente les iba a dirigir un mensaje, y que cuando ya estaban todos reunidos, bueno, comenzó la masacre, ¿verdad? Pero la masacre no solamente se dio ese día, no solamente se dio ese 22 de enero. Ese fue el inicio, porque a raíz de esa masacre se comenzó a perseguir a los indígenas, a los campesinos que tuvieran alguna relación con familiares que hubiesen muerto en esa masacre. Y para los salvadoreños, 1932 marca el inicio de la pérdida de nuestra identidad. ¿Por qué de nuestra identidad? Porque a partir de ese momento, toda persona que hable náhuatl, toda persona que vista con un huipil, un refajo, en el caso de las mujeres, que muestre ser indígena o que tenga rasgos indígenas, se le comienza a perseguir, a matar o, en el mejor de los casos, a encarcelar. Entonces, ¿qué le pasó a la gente de esta zona? Dejó de hablar el náhuatl, comenzó a hablar en español, no porque ellos quisieran, sino que un poco por salvar la vida. Yo sé que muchas veces ustedes se habrán preguntado por qué nosotros aquí perdimos nuestra lengua materna, que era el náhuatl. Y yo creo que fue más que todo por sobrevivir. O sea, las personas que estaban en ese momento, cuando uno se encuentra como dice la gente, entre la espada y la pared, toma a veces unas decisiones que quizás no sean las mejores para el futuro, pero en ese momento a usted lo que le interesa es salvar su vida. Entonces ahí se comenzó a perder el náhuatl, porque cada persona que hablara en náhuatl, los soldados, los guardias, en esa época ya existe la Guardia Nacional, ¿verdad? Entonces lo detienen, lo capturan, lo golpean, como les digo, en el mejor de los casos lo llevan a una cárcel, o de lo contrario lo matan ahí, ¿verdad? Entonces así fuimos perdiendo nosotros nuestra identidad. ¿Por qué es importante esta etapa y por qué Lupe la menciona? Porque piensen ustedes que la gente que sufrió en 1932, que quizás sus padres murieron, pero quedaron los hijos, esos hijos quedaron como con cierto resentimiento, con cierto dolor, quizá incluso con odio hacia la autoridad, como se le llamaba antes, a los militares, ¿verdad? Entonces, esa gente va a ir creciendo, y eso difícilmente se quita de la mente. Entonces, quizás ese deseo de venganza, de lo que sea, va a influir también en décadas posteriores. Entonces, eso Lupe lo menciona en algún momento de la obra. Ajá, en Panchimalco hay una casa donde enseñan náhuatl. Sí, también en estas últimas décadas, aquí en el Palacio Nacional, en el centro de San Salvador, ¿verdad? De momento, con esto de la pandemia, no sé cómo están, pero desde hace ya un par de años, en el Palacio Nacional, ahí frente a Catedral,
que me imagino que todos lo conocen, en el centro de San Salvador. También dan clases de náhuatl. Lo dan los días sábados por la mañana y hay otros cursos, creo que todos los días en día de semana. Yo los invitaría cuando puedan y quieran inscribirse. A veces hay cursos de verano que son justamente en los meses de noviembre y mitad de diciembre, y aprenderían mucho y conocerían y comprenderían muchas cosas de las nuestras. Ahí en el Palacio Nacional esos cursos, y solo se pagan creo que $5 al mes, que más que pagar es como una pequeña ayuda, ¿verdad? Entonces, sí, yo los invitaría a que ustedes, a pesar de que saben hablar inglés, la mayoría de ustedes, otros están aprendiendo otros idiomas, que cuando puedan también intenten conocer un poco de nuestra lengua original, que es el náhuatl. Bueno, después de 1932, como les decía, se va ocultando un poco esto de ser indígena, el vestuario indígena, que de hecho ustedes a veces se han puesto algún traje típico. A mí a veces, voy a ser sincera, hasta me molesta cuando la gente dice, me disfracé de india. O sea, no sé, yo no lo diría como me disfracé, o sea, sino me vestí, ¿verdad? Porque un disfraz es como, sí, quizás ustedes tengan razón porque ya no han vivido o no tienen mucho arraigo por las raíces, ¿verdad? Pero piensen en otros países. Y yo siempre me remito a un país que ustedes conocen al menos teóricamente, como es España. En España, cada comunidad autónoma tiene su traje típico y la gente lo viste con orgullo, como no tienen idea. Y no importa que sea un niño, que sea un adolescente, que sea un joven, un adulto, un anciano. Normalmente en España, cuando son las fiestas patronales de cada pueblo, de cada región, la gente para ir a esas fiestas se pone el traje típico, pero usted no escucha que la gente dice, me disfracé de no sé, ahora mismo se me fue el nombre de algún grupo de España. Entonces, no, y de hecho los bailes que se hacen, que nosotros aquí los bailes en las fiestas patronales se llevan orquestas, ¿verdad? Se pone música electrónica y todo eso. En España, para las fiestas así patronales, se pone la música autóctona de esa zona, y si es con instrumentos de cuerda, ahí en vivo y en directo, y la gente baila sus bailes tradicionales. Entonces sé que para ustedes ya dirían, ay, qué feo va, pero no, es parte de no perder la identidad. España eso le ayudó mucho, porque también España al mismo tiempo, imagínense nosotros 1932 con Maximiliano Hernández Martínez. ¿En qué año llegó Franco? ¿En qué año comienza la Guerra Civil Española? 1939. En No, 1939 en el 36. terminó, ajá, comenzó en El el 36, 36. del 39 y del 30 hasta el 35. Ajá, muy bien, del 36 al 39 se dio la Guerra Civil, o sea que Francisco Franco llegó desde 1936 con el comienzo de la guerra, que en geografía habrán estudiado también, que al inicio eran como 3 dirigentes de la Guerra Civil, ¿verdad? Pero Franco hizo ahí alguna maniobra y los otros, uno tuvo un accidente, el otro no sé qué, y al final se quedó solo el generalísimo. Entonces, ¿por qué traigo a cuenta España? Porque ustedes conocen mucho a través de geografía o de literatura española. Entonces, cuando Franco, esa época, esa década de los 30 a nivel mundial fue la década en que comienzan las dictaduras, ¿sí? Entonces, si vamos a buscar en Nicaragua, en 1934, llega Anastasio Somoza. Allá en Puerto Rico llega Trujillo, y así podríamos, en Cuba, Batista, y en diferentes países podríamos ir buscando y
y encontraríamos que todos son dictadores en América Latina, en España, en Portugal. Entonces, eso era como el común denominador, podríamos decir, de esa época, ¿verdad? Entonces, El Salvador no está exento en ese momento. Aquí en Guatemala, el presidente Cabrera, ¿no? Otro dictador. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en el caso de España, cuando Franco, después de la Guerra Civil, llega al poder, Franco suprimió todas las lenguas que se hablaban en la península ibérica, ¿verdad? Prohibió el catalán, prohibió el euskera, prohibió el gallego. Sí, bueno, sí, a estas alturas ahora sí han de haber estudiado un poco la parte de que antes que comenzara la Guerra Civil Española, Cataluña, el País Vasco querían independizarse. Sí, ya lo estudiaron, creo, ¿verdad? Entonces, pero cuando llegó Franco, Franco puso como lengua oficial el español. Entonces, ¿qué pasó con los catalanes y con los vascos? Que ellos en la calle hablaban el español, pero dentro de sus casas seguían hablando su lengua materna. Por eso, cuando Franco muere en 1975, curiosamente ya en 1976, la gente del País Vasco hablaba euskera, los de Cataluña hablaban catalán, y mucha gente se preguntó, ¿y cómo hicieron para aprenderlo? No, no es que lo aprendieron, nunca lo olvidaron. En cambio, nosotros aquí en El Salvador sí olvidamos nuestra lengua porque creo que nuestros antepasados de esas décadas tuvieron como mucho miedo y se dejaron influenciar demasiado, ¿verdad? Por lo que les habían negado, que era seguir hablando la lengua materna. Así van a ir avanzando las décadas en El Salvador hasta que llegamos a la década de los 70. ¿Quién me podría decir algunos hechos importantes de la década de los 70? ¿El fraude electoral? ¿Él? No me acuerdo. Hubo un fraude electoral, pero no me acuerdo cuál. Bueno, Bueno, varios, pero ajá. el que, sí, en esta época de dictaduras los fraudes electorales son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador? Sí, señor, eso es bien, bueno, por lo menos en la U es bien, pero bien reconocido. El 30 de julio, esto también es un dato histórico muy importante, el 30 de julio de 1975, los estudiantes de la Universidad de El Salvador se manifestaron, o sea, salieron. Yo sé que en este país, cada vez que hay una manifestación, o sea, ha quedado como etiquetado, ¿verdad? Ah, esos deben de ser de la UES, ah, esos comunistas deben de ser de la UES. Porque sí, pero oigan, uno solamente oye, ustedes como ya son jovencitos, que han nacido en este siglo y en este nuevo milenio, a veces no conocen la historia, ¿verdad? Y se dejan llevar por lo que la gente normalmente suele decirles. ¿Qué pasaba? En 1975 en El Salvador solo existían dos universidades. La UES, que era la Universidad del Pueblo, podríamos decir, que había sido fundada ¿en qué año? Dijimos en una clase pasada. 1841. 1841, ¿no? Entonces, imagínense, para 1975 la UES ya tenía más de 100 años y la UES, ustedes habrán escuchado, por lo menos hasta hace una década, la UES era la mejor universidad en El Salvador. Y ya voy a hablar después un poco de esto. En 1960 se fundó otra universidad aquí en El Salvador, que va a ser la primera universidad privada. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? La UCA, muy bien.
Entonces, en 1960 se crea la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, más conocida como UCA. La UCA es la universidad fundada por los jesuitas. Lógicamente, ¿verdad? Que la UCA desde sus inicios fue una universidad dirigida a gente que tenía dinero, porque era una universidad privada, entonces había que pagar. En la UES la educación era gratuita. Entonces, bueno, pero la UCA no le hacía, podríamos decir, no le hacía sombra, no le hacía estorbo tampoco a la UES, ¿verdad? Y si ustedes analizan, la UCA no tenía todas las carreras que tenía la UES, porque la UES es todo un campus universitario, o sea, una universidad como muy completa en todas las carreras. Entonces, en 1975, por cuestiones políticas, como siempre, el Estado no había dado el presupuesto necesario a la universidad. Ante ese problema del presupuesto, los estudiantes se manifestaron. Un 30 de julio salieron por las calles de San Salvador, saliendo desde la entrada principal. Si alguna vez han ido por la UES, ahí hay un monumento, una estatua de la Minerva. La Minerva es la misma Atenea, ¿verdad? Minerva la llamaron los romanos, Atenea le llamaban los griegos, que es la diosa de la sabiduría, que casualmente en la UES es como, podríamos decir, lo que identifica a la UES es la Minerva. Y casualmente la UCA tiene como mascota el búho que acompañaba normalmente a Atenea, que al final es la misma diosa, ¿verdad? La diosa de la sabiduría. Entonces, desde ahí salió la manifestación de jóvenes estudiantes por toda esa calle, pasando frente al Hospital Bloom, frente a la plaza, no, a la fuente esta, han visto un poco más abajo que hay una fuente así como a media calle, que es un redondel, bajando. Fuente luminosa. Ajá, la Fuente Luminosa, bajando esa calle que se llama la 25 Avenida. Si viene usted hacia el lado del Rosales o viene para el lado del Parque Cucatlán, se llama 25 Avenida Sur, ¿verdad? Entonces, por toda esa calle venía la manifestación, a pasar por el externado. Y a la altura hay algunos, cada 30 de julio, que se sigue conmemorando, recordando esa masacre, ¿verdad? Hay sobrevivientes todavía, hay gente que era estudiante en esa época y que logró sobrevivir. Algunos de esos sobrevivientes cuentan que cuando a la altura más o menos del externado, de repente así de alguno de los edificios que están frente al externado, comenzaron a dispararles. Y bueno, realmente como la mayor parte de la masacre se dio en ese puente que la gente le llama el Puente del Seguro. Ese puente que conduce, o sea, por la parte de arriba sobre la 25, llega hasta el Hospital Rosales. Pero por la parte de abajo, uno llega al MQ, ¿verdad? O sea, es la calle que viene para el lado de Metro Sur. Entonces muchos estudiantes al escuchar los disparos y todo eso, hubo gente que salió corriendo, salió huyendo, ¿verdad? Entonces hubo gente que se lanzó por ese puente y cayó en la parte de abajo de la calle. Cuentan que los sobrevivientes cuentan que algunas de esas personas que cayeron en la calle abajo, cuando usted se lanza son no sé cuántos metros, 5 o 6 metros, más de uno a lo mejor se rompió sus piernas, o sea, quedó como mal herido, ¿no? Y que después pasaron los tanques del ejército, pasaban sobre los muertos para rematarlos, o sea, para que nadie quedara vivo. Y una vez bueno, los que pudieron huir, huyeron, y los que murieron quedaron ahí, y un poco más tarde pasaron camiones cisterna lavando la sangre que estaba en las calles para que no quedara evidencia de lo que había pasado. Recogieron los cuerpos de las personas, los echaron en unos camiones. Me imagino que los enterrarían en alguna fosa común. Entonces, no sabría, de verdad no sabría decirle cuántas personas murieron. Ese dato sí no lo tengo. Entonces,
esa masacre de los estudiantes, y se conoce así como la masacre del 30 de julio de 1975, va a comenzar a marcar un momento de desestabilización en el país, ¿verdad? Porque a raíz de esa masacre, entonces ya mucha gente que está organizada en cooperativas, en organizaciones campesinas, en diferente tipo de organizaciones comienza a manifestarse. O sea, ¿cómo es posible que estos jóvenes, simplemente por estar pidiendo que el Estado dé el dinero para, claro, si era la universidad del pueblo, podríamos decir, entonces también los profesores, toda la gente que trabajaba ahí, si el Estado no daba el dinero, no le pagaban a esos trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo es posible que por protestar, por exigir lo que en cierta medida les correspondía, los asesinen? Entonces, a partir de ahí, yo recuerdo, ya de ahí sí ya tengo un poco de memoria, yo recuerdo que era muy común que aquí en San Salvador, yo no vivía en San Salvador lógicamente, pero lo escuchaba por la radio, habían manifestaciones con mucha frecuencia. El centro de San Salvador se volvió un lugar donde casi a diario habían manifestaciones de trabajadores del sector público, manifestaciones de campesinos exigiendo que el Banco de Fomento Agropecuario, que era el que daba créditos a los campesinos, les diera créditos para poder trabajar, exigiendo que alguna institución interviniera para que el precio del abono, de los insecticidas, de los pesticidas bajaran. Les estoy hablando de la década de los 70, donde no existía una institución de derechos humanos, donde no existía una, ¿cómo se llama esto? Del consumidor, una defensoría del consumidor, donde no existía, bueno, no había nada realmente a favor de las grandes mayorías. Entonces la gente, si quería lograr algo, se tenía que tirar a las calles. Todavía nos ha quedado un poco eso. Ustedes ven que mucha gente a veces logra las cosas lanzándose a las calles, algunos perdiendo la vida, lógicamente, porque pareciera que es la única forma que nos escuchan, ¿verdad? Somos poco civilizados todavía en nuestro país y a veces así por las buenas, pocas veces se logran las cosas. Entonces, después del 75, de esa masacre, como les digo, comienza una serie de manifestaciones y también comienza la Guardia Nacional, que va a ser un ente muy represivo para la época, y la policía. Para entonces existía Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía de Hacienda. Entonces, pero de todos ellos, yo recuerdo que la gente decía que la Guardia Nacional era la más represiva. Entonces, la Guardia salía por las zonas rurales, por los cantones, por los pueblos, ¿no? Y la gente cuando se encontraba con los guardias, eso sí lo recuerdo, porque yo recuerdo haber visto guardias y recuerdo que en mi casa me decían, si te encontrás con la guardia, solo saludá, pero no lo veas. O sea, baja la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted saludaba y se les quedaba viendo, con la culata del fusil golpeaban, no importaba que fuera un niño. Lo golpeaban porque, ¿qué me está viendo? ¿Y por qué me está viendo? Entonces, esa prepotencia militar. Entonces, estos cuerpos comenzaron a desplazarse por el país y se supone que a revisar que la gente no se estuviera organizando. 1977, el 12 de marzo de 1977, entre Aguilares y el Paisnal, asesinaron al primer sacerdote. O sea, ya habían asesinado años antes, en el 72, en la zona de Chalatenango, habían asesinado a un sacerdote que se llamaba Nicolás Rodríguez. Pero el asesinato del padre Nicolás Rodríguez no se toma como referencia dentro del contexto, digamos, previo a la guerra civil, ¿verdad? Porque, bueno, creo que nunca se esclarecieron los motivos por los que asesinaron a este otro sacerdote, pero ya el 12 de marzo de 1977 asesinan al sacerdote jesuita Rutilio Grande.
Rutilio Grande iba acompañado de un señor y un joven, ¿verdad? Que iban con él. Él viajaba desde Aguilares al Paisnal, que no es mucha distancia. Él era sacerdote allí en el Paisnal. Y ese día, cuando va hacia el Paisnal, en esa zona es una zona donde se cultiva caña. Entonces, por lo visto, salieron así de la zona del cañal a, y pidieron que metiera su carrito, un jeep, a la parte esta así de un cañal, y allí asesinaron a Rutilio Grande y a sus dos acompañantes. Entonces, sé que para algunos de ustedes van a decir, ¿y por qué? Ya ve, ya se está metiendo ahí con la iglesia, con la religión. No, es parte de la historia. O sea, yo no lo estoy haciendo desde ningún punto de vista ni político ni religioso, sino como parte de la historia. A partir de ese momento, aquí en San Salvador hacía un par de meses, había sido nombrado un nuevo arzobispo, y ese arzobispo era Óscar Arnulfo Romero. Óscar Arnulfo Romero había estado allá en Santiago de María, también como obispo, había sido incluso, no fue el nombre, pero él incluso había celebrado muchas misas, ¿verdad?, para los militares allá en Oriente, capellán, había sido capellán del ejército cuando estuvo allá en la parte de Oriente y todo. Entonces, cuando lo nombraron, como había sido capellán de los militares para 1976-77, está en el poder, no sé si ustedes recuerdan, a Carlos Humberto Romero, que también era un militar. Entonces yo me imagino, porque también el nombramiento del obispo y todo eso tenía que ver todo, o sea, ahí volvemos a aquella relación antigua, ¿verdad?, de poder y iglesia y poder político que estaban un poco de la mano. Entonces me imagino yo que quizás han de haber dicho, bueno, este obispo está bien que lo traigamos a San Salvador, porque el arzobispo de San Salvador era como sigue siendo como el principal de todo el país. Entonces, Monseñor Romero, cuando viene aquí a San Salvador, casi había muchos sacerdotes que no lo querían, no lo pasaban, como decimos nosotros. Y uno de los primeros sacerdotes que se fue haciendo como amigo de él y le ayudó mucho había sido Rutilio Grande. Entonces, cuando a Romero le avisan ese 12 de marzo que han asesinado al padre Grande allá entre Aguilares y el Paisnal, cuentan los biógrafos de Monseñor Romero, ¿verdad?, que Monseñor Romero se trasladó hasta allá y era ya casi de noche. Y entonces eso fue un sábado, él pidió que el día domingo ninguna iglesia del país iba a celebrar misa, se iba a celebrar una misa única como en protesta por el asesinato del padre Rutilio Grande. Entonces, muchos dicen, ¿verdad?, que Monseñor Romero, al ver a ese sacerdote, al amigo de él, ¿verdad?, la persona que le había tendido la mano cuando vino aquí a San Salvador, al verlo ahí masacrado, lo hizo cambiar, lo hizo reaccionar, lo hizo ponerse del lado de las grandes mayorías. Entonces ese cambio a nivel conciencia que va a sufrir Monseñor Romero, muchos se lo atribuyen a la muerte del padre Rutilio Grande. Bueno, vean, todo esto es contexto para un día en la vida y para todo lo que se nos viene después, ya tanto en la época de la guerra como en la posguerra. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque yo podría seguir hablando, pero el tiempo ya se nos terminó. Por eso quería comenzar hablando desde hoy de un día en la vida, porque es una obra que tiene mucho para hablar y por lo menos para que ustedes recuerden o si no lo recuerdan a través de la historia por sociales, que lo vayan aprendiendo, ¿verdad? Porque también es parte de nuestra historia, parte de nuestras raíces,
y yo creo que es importante conocer por lo menos qué hubo antes de que ustedes nacieran. ¿Alguna duda, una pregunta? ¿O ya se quieren ir corriendo? Digo. Si puede abrir micrófono, mejor. Sí, eso es en las vueltas en Chalatenango, el kilómetro del que habla Lupe ahí en la obra de Un día en la vida. Por eso les decía, como la evaluación es el otro viernes, incluso el lunes podemos seguir. Ya el contexto ya llegué hasta finales de la década de los 70, que es justo donde comienza, donde ya está viviendo, donde está ambientada la obra. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿O nos quedamos hasta aquí? Bueno. Sí, de hecho, el lugar específico de donde era Lupe no se llama el kilómetro. Eso de ponerle el kilómetro creo que fue, o sea, Manlio lo hizo así porque justo él escribió esa obra, se publicó en 1980. Entonces, en ese momento dar datos exactos de los lugares era como ponerle, como diríamos, la cuerda al cuello a una persona, ¿verdad? Entonces, realmente el lugar se llama La Ceiba. El nombre original es La Ceiba, pero el autor le puso el kilómetro porque, bueno, el kilómetro, era fácil despistar a quien leyera dónde estaba exclusivamente eso. Pero eso está por el lado de las vueltas. En la zona de Chalatenango, por el lado de, o sea, Las Vueltas es un pueblo que está por otro lugar que se llama Ojos de Agua, el Carrizal, que está ahí al final ya por San Fernando, arriba, ya en las montañas que sirven de límite entre El Salvador, o sea, lo que sería el departamento de Chalatenango y Honduras. Entonces, si alguna vez van por esa zona, si alguien alguna vez ha ido a un lugar que se llama La Montañona, a La Montañona se puede subir por el lado de Las Vueltas o se puede subir por Concepción, que es Saltepeque. Bueno, si no hay más preguntas, gracias por la participación. Espero yo que ya para el lunes todos hayan terminado de leer la obra y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, señor. Igual para usted también. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Adiós. señor. Adiós. Señor, Y igual, espero que haya adiós. servido un poco el contexto. Feliz día. Gracias igual. Gracias, señor. Adiós. Bueno, hasta la próxima. Adiós, señor. Gracias. Adiós. Bueno, feliz fin de semana. Igual. Gracias.